Si hay un texto canónico de la deconstrucción de Jacques Derrida, ese texto es sin duda de la gramatología. Y es un texto que estamos estudiando en este canal de filosofía. Acompáñame para entrar en la segunda parte del libro y ver todo lo relacionado con la naturaleza, la cultura y la escritura para entender qué es esto de la deconstrucción que nos planteó el filósofo francés Jacques Derrida. En esta segunda parte del texto vamos a introducirnos con Rousseau, Lévi-Strauss y también por ahí va a aparecer, por supuesto, que Saussure. Vamos a empezar con el planteamiento de si la historia de la metafísica es la historia de la presencia, es decir, del ser, y además confundimos esta metafísica de la presencia con el logocentrismo, con la palabra, con esa habla escucha, y que además esta forma de ver la metafísica lo que produce son constantes huellas. Vamos a ver que la obra de Rousseau va a tener un espacio muy singular entre el Fedro de Platón y la enciclopedia de Hegel. El problema de la presencia, va a decirnos Derrida, que se ha colocado en un lugar muy decisivo, pero que ha sufrido una transformación en el momento cartesiano, es decir, en la introducción, en la historia de la filosofía, a René Descartes, con su pienso, luego existo, con su cogito ergo sum. Pienso, por lo tanto, o luego, soy o existo. Y que va a decirnos, o nos va a advertir Derrida, que esto le va a dar un carácter de objetividad. Y si los axiomas de luz natural le dan certeza y se superan las provocaciones del genio maligno, que por cierto tengo un video sobre el genio maligno que te lo dejo acá, prueban la existencia de Dios, es lo que constituye, es decir, lo que forma no solamente el pensamiento, sino que además la presencia. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios, la existencia de Dios, es otra forma en la que podemos nombrar la presencia, el ser. Pero el logos, que tiene que ver, y que Heidegger nos va a decir que logos tiene que ver con la cosecha, y que se va por alguna razón a traducir como entendimiento, palabra, lógica. El logos, va a decirnos Derrida, no es ni infinito ni se presenta consigo mismo, sino a través de la voz. Esa experiencia de la voz del oírse hablar. ¿Sabías que en Amazon.es puedes encontrar mi trilogía filosófica llamada La Guerra Perpetua? Son 3 libros donde analizo desde la mirada del pensador Michel Foucault cómo se genera el poder, cómo se genera el saber, cómo el poder constantemente está tratando de hacernos sumisos ante el saber que produce y cómo podemos ser vencedores en esta guerra sin fin. Encuéntralos por casi $3 cada libro aquí en Amazon.es. El link lo tienes aquí abajo. Hay que recordar a este punto que Derrida lo que está haciendo es una crítica, diciéndonos desde el principio del texto que toda la metafísica occidental se ha constituido en el problema de la presencia y en el problema del logocentrismo, es decir, desde la voz. Él nos va a decir, básicamente, hay que recordar, que lo que existe desde el principio no es presencia, sino es ausencia, hacia esto donde nos dirigimos, y además va a decirnos que no es la voz, sino la escritura, lo originario. Va a decirnos
incluso la forma de pensar que nosotros tenemos es una forma de pensar gramatical. Entonces lo primero que va a existir es la escritura. Por eso va a decirnos en esta parte del texto que esta presencia y esta experiencia de la voz, del oírse hablar, va a atentar nada más y nada menos que con la escritura. Y no solo eso, sino que toda la metafísica occidental lo que ha atentado es contra constantemente la escritura. Se nos ha olvidado que la filosofía es un ejercicio de escritura. Y una de las cosas que la deconstrucción nos va a ayudar es poder ver los diferentes entramados que tiene el texto, los diferentes, digamos, tonos que tiene el texto o diferentes voces que tiene el texto, y que no es un cuerpo monolítico, sino que tiene fisuras, tiene yuxtaposiciones, tiene superposiciones. Por eso va a decirnos que un texto siempre tiene varias edades. Y que la lectura de los textos se va a partir en entender que hay que tomar partido con respecto a estas edades del texto. Entonces se va a conformar una representación genealógica que nos está mostrando cada texto. Y hay cierta violencia en esto, y por eso nos va a comentar Derrida que la estructura de la violencia es no solo compleja, sino que presenta su posibilidad en la escritura. Y una de las cosas más violentas que existe es nombrar, dar nombre. ¿Por qué? Esta va a ser la violencia originaria, porque en el nombrar nosotros estamos clasificando, estamos ordenando, estamos inscribiendo siempre diferencias. Así que el gesto de la archiescritura, es decir, de la escritura originaria, va a venir acompañada siempre de una archiviolencia. Una violencia que ha privado a lo propio de su propiedad. Epa, si te está gustando lo que estás viendo, dale al botón de suscripción, que es gratis y además filosófico. Ahora con Saussure, que es, digamos, el padre esto de el significante, el significado, el problema de la escritura con respecto a lo que se presenta, a lo que se representa, va a decirnos que hay una ambigüedad ideológica, porque hay una exclusión en la escritura. ¿Por qué? Porque va a privilegiar lo que es la escritura fonética. Y el problema es que al separar radicalmente la lengua de la escritura, hace que libera a toda la lingüística del problema de la escritura, del testimonio escrito. Por ello va a recordarnos que la escritura ha comenzado desde un principio dentro del lenguaje, por lo tanto la violencia es escritura. Es preciso abandonar esa tecnoteología de la presencia para pensar la originaria pertenencia del discurso, que no es otro que la historia del discurso del mundo, el ya allí del lenguaje. Así que reconocer la escritura dentro del habla, es decir, la ausencia del habla y la différence, la diferencia se ha traducido en español, que es esta diferencia pero al mismo tiempo diferido, que es un neologismo de Derrida. Es comenzar a pensar en el señuelo. Por lo tanto, no hay ética sin la presencia del otro, pero también sin su ausencia. La archiescritura es el origen de la moralidad, pero también de la inmoralidad. Así que hay una apertura violenta, como se ha hecho con el concepto vulgar de la escritura. Hacia el elogio del silencio es como se relega el mito de la presencia, arrancada precisamente de esta diferencia y de la violencia del verbo.
Muchas gracias a mis patrocinadores de patreon.com/marcosrepresas. Tú también puedes ser mi mecenas en Patreon, donde puedes apoyar mi contenido como Raquel, Eva y Eduardo. Puedes aportar $1 al mes para apoyar mi web de filosofía, o puedes apoyar con $2 para apoyar el canal de YouTube y la web de filosofía, o si quieres ser exclusivo, puedes apoyar con $5 al mes accediendo a contenido solo en Patreon sobre cultura, arte y filosofía. El link lo tienes aquí abajo. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este video. Espero que te haya gustado. Pégale un like para que podamos llegar a muchas más personas, y te dejo varias listas de reproducción por acá, porque sé que te gusta Derrida y otros autores que tratamos en el canal, y nos vemos en el próximo video.